La guerra, las leyes de reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. Las leyes de reforma son una serie de leyes expendidas entre 1859 y 1860 por el entonces presidente de México, Benito Juárez. Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la Constitución de 1857 y, según los colaboradores del presidente, completaba la Constitución. Este documento verdaderamente radical fue realizado totalmente por Benito Juárez al expedir en Veracruz las leyes de reforma, parte de las cuales estaban destinadas a castigar al clero por su intervención en la política y por haber ayudado con sus bienes al sometimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores. No estará por demás advertir que esas leyes habían ya sido puestas en práctica por el gobernador de Zacatecas, don Jesús González Ortega, por anterioridad. Entre las más importantes de esas leyes se encuentran la de ocupación de bienes eclesiásticos de 13 de julio de dicho año, la del 23 del mismo, que declaró que el matrimonio era un contrato civil, suprimiendo la intervención forzosa en él de los sacerdotes. La ley del registro civil, el 28 del mismo, por la que la prueba del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobiernos. La del 31 de julio, por la que se secularizaron los cementerios. La del 11 de agosto, que suprimió casi todas las festividades religiosas, y la del 4 de diciembre de 1860, que estableció la libertad de cultos. El objetivo principal de estas leyes era separar la Iglesia del gobierno o Estado. Ley Juárez de 1855, suprimió los fueros del clero y el ejército. Ley Juárez de 1855, suprimió los fueros del clero y el ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley promulgada por Benito Juárez. Ley Lerdo de 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes arrendaban para estos bienes produjeran mayores riquezas, promulgada por Lerdo de Tejada. Ley Iglesias de 1857, prohibió el cobro de derechos y obtenciones parroquiales del diezmo, promulgada por Iglesias. La Constitución de 1857 era un documento radical, pues establecía una serie de leyes en busca de transformar la realidad social del país de acuerdo con los ideales liberales. Por lo tanto, amplios sectores de la sociedad mexicana, en su mayoría profundamente religiosa, consideraban que constituía una amenaza para la religión religiosa. La nueva Carta Magna separó aún más a los liberales de los conservadores. Ante la falta de reconciliación, las insurrecciones populares no se hicieron esperar. En diversas partes de la República, los católicos se lanzaron a la lucha en defensa de la religión, bajo el lema religión y fueros. Frente a estas críticas, los liberales justificaban su posición e insistían en la necesidad de secularizar a la población mexicana como condición impredecible para el progreso del país. Conflicto se inició cuando un grupo de conservadores dirigido por Félix María Zuloaga se levantó con el plan de Tacubaya en diciembre de 1857. Ignacio Confort, el presidente constitucional, intentó resolver la situación al inventar a políticos liberales y conservadores a participar en su gobierno, en la creencia de que si convocaban ambos grupos los conflictos terminarían y se llegaría a una reconciliación. La decisión de Juárez y otros diputados ocasionó que los liberales se trasladaran a Querétaro para continuar la lucha desde ahí, por medio de manifiestos que criticaban la débil postura de Confort. Confort no quiso tomar medidas radicales y, pese que habría apoyado el plan de Tacubaya, se negó a suspender las leyes de la reforma. Ante la La decisión de Juárez y otros diputados ocasionó que los liberales se trasladaran a Querétaro para continuar la lucha desde ahí, por medio de manifiestos que criticaban la débil postura de Confort. Confort no quiso tomar medidas radicales y, pese que habría apoyado el plan de Tacubaya, se negó a suspender las leyes de la reforma. Ante la imprescindible restablecer la Constitución, sin embargo, para entonces ambas fracciones desconfiaban de él, por lo que en 1858 fue desconocido como presidente de la República. En su lugar, el grupo conservador nombró a Félix Zuloaga. Al mismo tiempo, Juárez, quien había sido liberado de prisión por el propio Confort, asumió la presidencia apoyando a los liberales con el argumento de que en la nueva Constitución se abolía el cargo de vicepresidente y establecía
establecía que en caso de que faltara el Ejecutivo, la responsable debía que se asumaba por la presidencia de la Suprema Corte Judicial. Ante otros aspectos, en ella se incluía la nación de los bienes. Ante otros aspectos, en ella se incluía la nación de los bienes del clero. Se declaraba la libertad de culto, se hacía obligatorio el matrimonio civil y se proclamaba que el Estado se encargara de administrar los cementerios y panteones. Los liberales también disolvieron el monopolio de la Iglesia, sobre todo de la educación y la declaración laica. La institución impartida por el Estado, donde la escuela era clave, pues constituía el ámbito donde se